Bueno, en este vídeo vamos a aprender a hacer un login de usuario con usuario y contraseña, de forma que si no metes la contraseña correcta no te va a dejar entrar en la aplicación, te va a cargar al principio el login y dependiendo del usuario que pongas vas a poder ver algunos registros y otros no, o algunas tablas y otros no. Quédate conmigo y no olvides que en appcheat.es puedes encontrar mucha más información. Y también te quiero decir que en la descripción de este vídeo te voy a dejar todas las expresiones que utilice en él. Bueno, tenemos esta aplicación hecha para hacer pedidos y tenemos una tabla de artículos, una tabla de clientes, detalle de pedidos, pedidos y usuarios. La tabla de usuarios se la voy a enseñar aquí en Google Sheet para que vean lo que hemos hecho. La tabla de usuarios, hemos creado un campo ID de usuario, un campo nombre, contraseña, rol, email. El campo rol y el email de momento no lo vamos a usar, pero en esta aplicación que hemos hecho, lo que queremos hacer es crear un login para que el usuario ponga su usuario y contraseña y en función de lo que ponga, pues puede haber unas cosas u otras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la pestaña o al botón Data y localizar este menú que pone User Settings, pinchar aquí y aquí donde pone Opción 1 y Opción 2, aquí tendríamos que poner nombre de usuario, que sería el nombre del usuario. En el tipo de texto le vamos a poner, lo vamos a relacionar mediante poniéndole que es un campo ref, lo vamos a relacionar con la tabla usuarios, ¿vale? Y lo que es este otro campo option 2, aquí ponemos contraseña y lo vamos a poner como tipo texto. Solo configurando estos dos campos, poniéndole la pestaña Show activa, entonces ya se supone que aquí cuando le demos a guardar, aquí en el menú ya nos va a aparecer Settings. ¿Vale? Entonces aquí en Settings vamos a poder elegir el usuario y vamos a poder poner una contraseña. En el campo este que hemos configurado contraseña, le vamos a dar aquí para editar en el lapicito y vamos a poner en Data Validity, le vamos a poner una fórmula que nos va a servir para poder controlar que cuando la persona escriba la contraseña, si es correcta la deje seguir y si no le diga la contraseña no es válida. Entonces en donde pone valid if, pinchamos ahí y le vamos a hacer esta expresión que acabo de pegar yo aquí. Bueno, lo que le decimos aquí es que this, que es este campo que estamos rellenando, ¿no? El campo contraseña, si es igual a el resultado de la función lookup, que la función lookup busca que el nombre del usuario, el nombre que hemos puesto como nombre de user settings, que es el que acabamos de rellenar antes de la contraseña, si lo encuentra en el campo nombre de la tabla usuarios. Y si lo encuentra, nos tiene que devolver la contraseña. Entonces, si lo que yo escriba en this es igual a la contraseña que nos está devolviendo, pues nos va a validar el campo. No sé si me he explicado, es decir, lo que comprueba es que this, es decir, lo que nosotros estamos escribiendo en el campo contraseña, es lo mismo que lo que nos devuelve esta función. Y la función busca el nombre que hemos puesto en el user setting, es decir, nosotros estamos rellenando nombre y contraseña. Pues en el nombre, lo que nosotros hemos puesto en el nombre lo va a buscar en el campo nombre de la tabla usuario. Y esto va a devolver la contraseña. Entonces, si la contraseña que devuelve es igual que lo que nosotros estamos escribiendo en this, es decir, en este campo, pues nos va a validar el campo. Y si no lo valida, pues le vamos a poner aquí un mensaje, la contraseña no es válida. Entonces le damos a Done, guardar. Y ahora cuando termine de cargar, yo me venga aquí a Settings,
pues yo elijo un usuario y escribo la contraseña. Pero antes de escribir la contraseña, tenemos que asegurarnos, en la tabla usuarios, tenemos que asegurarnos de que el nombre del usuario esté como clave principal y como etiqueta. Porque si nosotros ponemos como clave principal el ID de usuario, cuando nosotros elijamos el usuario, lo que nos va a guardar realmente en el campo nombre va a ser el ID o el código, pero no nos van a guardar el nombre. Entonces lo que tenemos que hacer es que el campo nombre sea la clave principal, ¿vale? Una vez hecho esto, si nos vamos a admin y escribimos la contraseña, admin 123, la contraseña, perdón, en mayúscula, admin 123, la contraseña es de admin 1234, pero voy a ponerla esta erróneamente para ver lo que me dice. Entonces le doy a guardar y me dice que la contraseña no es válida. Si le pongo el 4 y le doy a guardar, pues en este caso la contraseña sí me la da como válida. Entonces, si nos vamos a la tabla pedidos, tenemos dos pedidos, un pedido hecho por cada usuario, con lo cual ahora lo que queremos hacer es un slice de forma que si el usuario es admin, el usuario que se ha logueado anteriormente es admin, pueda ver todos los pedidos, y si es uno de los comerciales, solo puede ver los pedidos que él haya hecho. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, vamos a irnos al apartado de slices y vamos a crear un slice nuevo. Le decimos crear a new slice, create a new slice. Le vamos a poner aquí pedidos por comercial de la tabla pedidos, y aquí le decimos en lo que dice, donde dice row filter condition, pinchamos en crear una expresión. Y entonces en crear la expresión lo que vamos a poner es esta expresión. Aquí vamos a utilizar la función OR, que lo que hace es comprobar dos condiciones. Esta es una de ellas, están separadas por comas, y otra es esta. O sea, hay dos condiciones que se tienen que cumplir. Una de las condiciones es que el campo comercial sea igual a el nombre que hemos introducido en user settings. Y otra es que el nombre que hemos introducido en user setting sea admin. Si se cumple alguna de estas dos condiciones, pues vas a ver los registros. Entonces, si entra el que es un comercial, pues se va a cumplir en esta condición. Y si entra el admin, va a poder ver todos los pedidos. Y este solo va a poder ver los que sean con su nombre. Entonces le damos a guardar. Y ahora, una vez que creamos el slice, lo que tendríamos que hacer es irnos a la pestaña App y la vista Pedidos. Le vamos a decir que lo coja del slice. Ahora vamos a darle a guardar. Entonces ahora si nos vamos a Settings, vamos a elegir a Pedro. La contraseña de Pedro 1234. Le damos a guardar. Y si nos vamos ahora a pedidos, solo estamos viendo el que ha creado Pedro. Si nos vamos a Settings y cambiamos a Admin, le ponemos la contraseña de Admin 1234, le damos a guardar, y si nos vamos a pedidos, los podemos ver los dos. En el caso de que yo elija a Juan, le ponga la contraseña, le damos a guardar y solo vemos los pedidos de Juan. ¿Y cómo podemos hacer para que cuando carguemos nuestra aplicación nos salga el login de usuario primero que nada? Pues tenemos que irnos a la pestaña Settings y tenemos que pinchar donde pone Views y General.
Aquí hay un apartado donde dice Starting View. Esto quiere decir que es le tienes que poner la vista que tú quieres que empiece en la aplicación. Es decir, cuando cargue la aplicación, qué vista quieres que aparezca. Y luego, si nos vamos al menú App, en las vistas hay una vista que pone Settings. User Settings. Entonces, pinchamos aquí. Y aquí en Finish View le tenemos que poner el formulario o la vista, en este caso, que queremos que salga una vez que metamos el usuario y la contraseña, nos lo valide y ya entre en una vista, pues la que queremos que aparezca cuando metamos el usuario y contraseña. Después de eso, pues yo voy a poner pedido y entonces si yo voy a darle a recargar a la página de AppKit para que se cargue de nuevo la aplicación. Y entonces ahora lo primero que nos va a cargar va a ser el login. Entonces nosotros metemos el usuario y la contraseña. Le damos a guardar y cuando cargue, lo primero que nos carga es los pedidos. Y obviamente solo nos aparecen los pedidos de este usuario. Y nada más, esto es todo en este vídeo, espero que les haya gustado. Por favor, se pueden suscribir, me pueden hacer comentarios. Muchas gracias.